eterno, en este pecho por Dios, por Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirar. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, y en medio de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si leemos completamente el capítulo 5 de Apocalipsis, descubrimos que es por causa de que el Cordero, o sea Jesús, entregó su vida en sacrificio y resucitó, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza, como lo dice el versículo 12. Es digno de recibir la adoración de todos los seres creados del universo, como lo dice el versículo 13, y es digno de tomar el libro sellado y desatar o abrir sus 7 sellos. Versículo 9. Por otra parte, es bastante evidente que Apocalipsis 5 está narrando una escena supremamente trascendental. La primera parte del capítulo parece estar hablando de una crisis que afecta a todo el universo. Leemos que en el versículo 2, un ángel fuerte hace una pregunta a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La respuesta que da el versículo 3 es que ningún ser creado puede abrir el misterioso libro. Juan llora desconsoladamente porque al parecer el desarrollo de toda la historia depende de que ese libro pueda ser desellado. De repente aparece en el escenario el único que podía salvar el universo: el Cordero como inmolado. ¿Por qué solo el Cordero podía abrir el libro? ¿Qué hecho de máxima importancia relacionado con el sacrificio de Jesús se está tratando en esta escena de Apocalipsis 5? ¿Qué otras implicaciones de la crucifixión de Jesús necesitan la atención del pueblo de Dios en el mundo para este tiempo? Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a descubrir, o más bien a redescubrir, una de las verdades más extraordinarias de toda la Escritura. Pero a pesar de ello, una gran parte del mundo la desconoce. Puedo asegurarte que este es uno de los temas más importantes y más apasionantes que jamás hayas estudiado en la Biblia. Por lo tanto, te invito a que sigas con nosotros en este estudio titulado La exaltación de Jesús y el nuevo pacto, descubriendo los secretos de Apocalipsis 5. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis, Jesús en el santuario celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Nuestro estudio de hoy será un poquito más extenso probablemente que los anteriores. La razón es porque el tema de hoy amerita que así sea. Así que como este es un estudio y no es una predicación, un sermón,
me he tomado la libertad de hacerlo de esa forma. Y te invito a que si te cansas o no tienes suficiente tiempo para verlo todo de una vez, no hay problema. Haz una pausa, pero no dejes de mirarlo completo. ¿Está bien? Es por esa razón que sin más palabras, te invito a que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial y comencemos con nuestro estudio. Oremos. Señor, te pedimos que grabes en nuestra mente y en nuestros corazones tu santa palabra y que nos permitas, con base en tus promesas y en estas maravillosas verdades, vivir con esperanza el gozo del Evangelio. Gracias porque nos amas. Suplicamos una bendición muy especial para cada persona que está mirando este video y que lo verá en el futuro. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para adentrarnos en nuestro estudio de hoy, leeremos 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, que a la letra dice: Limpiaos de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este versículo es muy importante porque, aparte de lo que ya hemos visto, que la muerte de Jesús en la cruz estaba simbolizada por el Cordero que era sacrificado mañana y tarde, todos los días, en el santuario, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Cordero de la Pascua también simbolizaba a Jesús y su sacrificio en la cruz. ¿Pueden notarlo ustedes? En este punto haré un breve paréntesis. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que en diversas ocasiones o en muchas ocasiones Jesús está representado por diferentes símbolos, como el caso de ahora. Está representado por el Cordero del sacrificio diario y también está representado por el Cordero de la Pascua. De la misma forma, en el santuario también el sacerdote y el sumo sacerdote eran una figura de Jesús y de su ministerio. Esto ocurre así porque la obra de Jesús para resolver el problema del pecado y para salvarnos es tan amplia y tan extensa y exigente que es imposible que sea representada por un solo símbolo. ¿Me hago entender? Igual que con otros asuntos relacionados con el Apocalipsis, poco a poco iremos familiarizándonos más con esta dinámica, con estas cosas. Dicho esto, podemos continuar. Al regresar a la declaración de Pablo, que está proyectada en la pantalla, de que Cristo es nuestra Pascua, nos damos cuenta de que lo que el apóstol está haciendo, escuchen bien, es integrar una de las fiestas de Israel, en este caso la Pascua, con el ministerio salvador de Jesús. ¿Cómo es posible que algunas de las personas que están viendo este video no están familiarizadas mucho con las festividades del antiguo Israel? Voy a presentarles un breve resumen gráfico. Aquí lo tenemos. Dios instruyó a Israel para que, como parte del servicio del santuario y su sistema de adoración, todos los años celebraran 7 fiestas, aunque técnicamente realmente eran 3 fiestas de cosecha y 4 eventos o ceremonias asociados a estas. En la pantalla podemos ver los 12 meses del año con los nombres de algunos que aparecen en la Biblia y su correspondencia con nuestros meses actuales. Vemos que varios meses no tienen nombre porque no aparecen los nombres en la Biblia, aunque sí se conocen nombres extrabíblicos de esos meses. He colocado el número que ocupan en la lista de los 12 para que lo veamos de una sola vez. También vemos en la parte de arriba que aparecen algunos textos bíblicos para que ustedes puedan
ir a ellos si quieren profundizar un poco más sobre este tema. ¿Okay? Ahora sí, veamos la primera fiesta que se celebraba en el año, y esta era la Pascua. Como pueden darse cuenta, la Pascua era sacrificada el primer mes del año, llamado Nisan, el día 14 de ese mes. Es muy significativo que, en armonía con lo que dice Pablo, de que Cristo es nuestra Pascua, el día que Jesús fue crucificado concordó con la Pascua 14 de Nisan, cumpliéndose en él de manera exacta tanto el evento del sacrificio del Cordero como el tiempo. El día 14 de Nisan fue el día que Jesús fue crucificado. Inmediatamente después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, desde la noche del día 15, es decir, después del sacrificio de la Pascua, hasta el día 21. Al día siguiente, el 16, 3 días después de la Pascua, se presentaban las primicias, o primeros frutos de la cosecha de cebada. Esta celebración consistía en la presentación, como acabo de mencionarlo, de los primeros frutos de la cosecha de la cebada, que solo podía recogerse después de esta ceremonia. O sea, no podía comenzar la cosecha hasta que se presentara esta primicia. Y a partir de la presentación de las primicias se contaban 50 días hasta el Pentecostés, que era la siguiente fiesta, la segunda, llamada segunda fiesta de cosecha. Y esta tal vez es una de las más conocidas por nosotros. Pasados varios meses, aparecía en turno la celebración conocida con el nombre de Día de las Trompetas. Esta celebración se realizaba el primer día del mes séptimo, equivalente a nuestros meses de septiembre y octubre. Y en el mismo mes, en el mes séptimo, el día 10, se conmemoraba el Día de las Expiaciones. Por último, en ese mismo mes séptimo, el 15, se realizaba la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Esta era la tercera y última fiesta de cosecha del año y se celebraba por 7 días a partir del día 15. En esta otra vista podemos ver de manera completa el orden de la fiesta durante los primeros 7 meses del año. Aquí podemos ver el orden y sus nombres ya todos juntos. Llegado a este punto, es necesario hacer 2 anotaciones. La primera es que en estos momentos no vamos a entrar en detalles sobre esta fiesta. No voy a explicar detalles sobre esta fiesta. A causa del tiempo, solo vamos a ver en términos generales. Para el propósito que nos ocupa hoy, es suficiente lo que hemos visto. Y la segunda anotación es que cuando hablamos de estas festividades, y escuchen bien por favor, necesitamos mantener en nuestra mente, recordar lo que ya hemos estudiado, que todo el sistema del santuario no era la realidad, sino una gran parábola del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Sin Jesús como la realidad y el cumplimiento de lo que estaba simbolizado, como lo hemos estado viendo, todo el sistema carece de valor. ¿Me hago entender? Las fiestas, los símbolos, todo era una representación de Jesús y del Evangelio. Sin Jesús, todo eso carece de valor. Ahora continuemos. Dirijamos nuestra atención a la pantalla nuevamente, donde aparece ahora un bosquejo de una parte del santuario, en el cual vamos a plasmar algunas ideas poco a poco del tema de hoy. Primero, en un tema anterior vimos que el sacrificio de Jesús en la cruz está relacionado, ¿se acuerdan con qué mueble del santuario? Con el altar. ¿Por qué? Porque ahí se sacrificaba el cordero, que lo simbolizaba a él. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Sin embargo, ahora notamos que
Primera de Corintios 5:7 nos dice que la Pascua también simbolizaba el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, como ya lo mencionamos, este texto también está vinculando la Pascua con el altar del sacrificio, como pueden observarlo. Dicho sea de paso, cada uno de estos símbolos, el del Cordero del Sacrificio Diario y el del Cordero de la Pascua, tienen un significado particular. El Cordero de la Pascua simbolizaba la liberación provista por Cristo de la esclavitud del pecado en el comienzo de nuestra vida cristiana, pero con una proyección a una liberación mayor del pueblo de Dios en el futuro, en el tiempo del fin, y también con la protección de las plagas finales, de las plagas postreras. Y el Cordero del Sacrificio Continuo simbolizaba el sacrificio general que hizo Jesús por el mundo y la gracia provisional de Dios para todo ser humano en este planeta. Pero a esto regresaremos en un futuro. Ahora vamos a leer algunos otros versículos que nos irán revelando cierta dinámica que ocurre entre la parábola del santuario y el ministerio de Jesús. Primero aquí en la tierra y luego en el santuario celestial. Leamos. Primera de Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué advierten ustedes aquí? La Biblia nos está diciendo que la ceremonia de las primicias que acontecía al tercer día de la Pascua, el 16 del mes, era un símbolo que prefiguraba la resurrección de Jesús. Esto concuerda de manera precisa con su resurrección, que ocurrió el día 16, justamente al tercer día de su sacrificio, o la Pascua. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y con la gráfica. Ahora, adicionalmente, en el versículo 23 del mismo capítulo se amplía la interpretación del símbolo de las primicias. Si leemos el contexto nos damos cuenta de que está hablando de la resurrección de los muertos y dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se dan cuenta? En este versículo se le llama primicias a las personas que resucitaron junto con Jesús el mismo día que indicaba la ceremonia de las primicias. Esto de que las personas que resucitaron con Jesús, podemos leerlo en Mateo 27, 50, 53, por si alguno no lo sabía. Ahí aparece, ahí explica la Biblia que cuando Jesús resucitó, otras personas resucitaron con él. Así que Jesús y las personas que resucitaron con él estaban simbolizadas por las primicias. Así que son las primicias o los primeros frutos de la gran cosecha final de todas las personas que resucitarán cuando Jesús venga. Resucitarán porque murieron creyendo en él. Está claro, ¿verdad? Devolvámonos ahora a la fiesta de los panes sin levadura. En este punto diremos que, aunque no tenemos un texto bíblico que interprete de manera precisa, directa, el símbolo de los panes sin levadura, existen varios versículos que nos indican que eran un símbolo de que el cuerpo de Jesús no se descompondría en la tumba y que los que resucitaron con él lo harían con un cuerpo sin la corrupción de la muerte. Leeremos solo algunos textos. Hechos 2:31 dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y en 1 Corintios 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará
en incorrupción. ¿Está claro para ustedes lo que estamos leyendo? Espero que sí, con la ayuda de Dios. Dicho esto, actualicemos nuestra gráfica y veamos cómo todas las ceremonias asociadas a la Pascua se cumplieron con precisión en el ministerio de Jesús. Su permanencia en la tumba se relaciona con los panes sin levadura. Y su resurrección se relaciona con las primicias, así como su sacrificio en la cruz se relaciona con la Pascua. Llegados a este punto surge una pregunta bien pertinente. ¿Será que así como la crucifixión y la Pascua se relacionan con el altar de sacrificio, los panes sin levadura o las primicias se relacionan con algún otro mueble del santuario? ¿Ustedes qué piensan? Pues bien, la respuesta es sí. Por lo menos la resurrección y las primicias. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, la razón es porque generalmente en la Biblia la resurrección o la vida nueva está asociada con el agua. Examinemos algunos versículos. Romanos 6, 3 y 4 nos dicen: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Podemos darnos cuenta? Al ser sumergidos en el agua durante el bautismo, es como si fuéramos muertos y sepultados, así como Jesús lo fue. Y al levantarnos del agua del bautismo, es como si resucitáramos, así como Jesús resucitó. Esto fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 y versículo 5 también. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y por último quiero compartirles Tito 3:5, que dice: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. He leído este último versículo de la versión Dios habla hoy. Leídos estos versículos, miremos ahora otra vez hacia la gráfica que estamos proyectando y respondamos. A ver, ¿con cuál mueble de los que faltan en el santuario creen ustedes que está vinculada a la resurrección y las primicias? Miren la gráfica. ¿Con cuál de esos muebles que faltan? Falta la fuente, falta el candelabro de 7 brazos, falta la mesa de los panes de la presencia, falta el altar de falta el arca del pacto de Dios. ¿Con cuál de esos muebles creen ustedes que se relaciona la resurrección y las primicias? Si dijeron que con la fuente, estamos de acuerdo. La fuente era el único mueble que contenía agua, por lo tanto es el que mejor califica para corresponder con la resurrección. De hecho, el pasaje de Romanos 6 que leímos presenta una progresión o secuencia, como se dieron cuenta, entre la muerte, la sepultura y la resurrección, lo que puede sugerir la misma progresión y vínculo entre el altar, que simboliza la muerte, y la fuente, que simboliza la resurrección. Aquí quiero decirte algo importante, sencillo pero muy importante. Si tú tienes una opinión diferente sobre la interpretación precisa de este símbolo de la fuente, eso no representa ningún problema. En algunas ocasiones,
cuando no hay un texto bíblico que nos interprete de manera directa los símbolos, se permite cierto margen de diferencia en su interpretación, aunque generalmente las diferencias son menores, son diferencias menores, así que no hay problema. De hecho, te invito a que si tienes alguna opinión diferente sobre la interpretación de la fuente, me lo hagas saber, me escribas, mandes un mensaje por WhatsApp o por los otros medios sociales que tenemos a disposición. Actualizando ahora nuestra gráfica, podemos notar que parece que las festividades que Dios le había dado a Israel siguen tanto el ministerio de Jesús como el mismo camino que los muebles que están en el santuario. ¿Pueden darse cuenta de eso? La Pascua se corresponde con la crucifixión de Jesús y con el altar de sacrificio. Los panes y levaduras se corresponden con su permanencia en la tumba. Y las primicias corresponden con su resurrección y con la fuente o con el lavacro, llamado también. Tal vez sea beneficioso decir en estos momentos que los muebles del santuario eran realmente como especies de estaciones que marcaban un camino que llegaba directamente a la presencia de Dios, que estaba simbolizada por el arca del pacto de Dios, que estaba ubicada en el lugar santísimo. En esta imagen podemos ver representado dicho camino, que además estaba señalado por el recorrido que hacían los sacerdotes en cada uno de estos muebles durante su ministerio diario. ¿No será esto lo que quiso decir Jesús cuando expresó en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que sí. Eso es lo que estaba diciendo con base en lo que estamos mirando. Solo Jesús es el camino de regreso a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que está en el cielo. Solo Jesús puede llevarnos de regreso a Dios. Nunca debemos olvidarlo, nunca. Retornando a nuestro esquema, si aceptamos que hay una progresión de las fiestas en el santuario con relación al ministerio de Jesús, surgen varias preguntas. Escuchen con atención. La primera es, ¿cuál es la siguiente fiesta que debía cumplirse después de la resurrección de Jesús? ¿O de las primicias? ¿Cuál es la siguiente fiesta que debía cumplirse después de la resurrección de Jesús? La segunda pregunta, escuchen bien, ¿a qué aspecto del ministerio de Jesús corresponde esta fiesta? Repito, ¿a qué aspecto del ministerio de Jesús correspondería esta fiesta? Tercera pregunta, ¿con qué mueble del santuario estaría relacionada esa fiesta? Y cuarta pregunta, ¿qué otra verdad espiritual se enseña esto? Estas preguntas vamos a responderlas, pero antes de hacerlo, quiero invitar a Natalia. Quiero que escuchemos a Natalia, quien alabará a nuestro Dios y nos deleitará con una hermosa ofrenda musical. Natalia, bienvenida, adelante. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho al esconderse como Eva y Adán. No desistas más, no demores más, deja que Él te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo el tiempo
perderás. Ven a Jesús, que Él te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha y encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús y hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo el tiempo perderás. Ven a Jesús, que Él te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha y encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús y hay aliento de vida y sanidad. Sanidad. Gracias, Natalia, por esa hermosa alabanza. Quiero aprovechar para decirte que si tú tienes el don del canto y quieres alabar al Señor en uno de nuestros videos, no dudes en comunicarte con nosotros por alguno de los medios que tenemos a disposición y que aparecen en la pantalla en este momento. Regresando a las 4 preguntas planteadas, diremos que la primera de ellas tiene una respuesta relativamente sencilla. ¿Cuál es la siguiente fiesta que debía cumplirse después de la resurrección de Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Pentecostés, trompetas, día de las expiaciones o cabañas? ¿Cuál de esas creen ustedes que es? Si dijeron que Pentecostés, nuevamente estamos de acuerdo. Y lo sabemos sencillamente porque esa era la fiesta que seguía en la secuencia anual de celebración. ¿Cómo has podido verlo? La segunda pregunta propuesta necesitará un poco más de esfuerzo para ser respondida. Dice, ¿con qué aspecto del ministerio de Jesús corresponde el Pentecostés? O sea, esa fiesta que venía. ¿Con qué aspecto del ministerio de Jesús correspondería el Pentecostés? ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen bien. Lo que quiero decir es que, así como la Pascua corresponde con la muerte de Jesús, como los panes sin levadura, con su permanencia en la tumba, sin que su cuerpo se descompusiera, así como las primicias corresponden con su resurrección, ¿qué ocurrió con Jesús el día del Pentecostés? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Porque según lo que estamos viendo, cada celebración tenía que ver con algún aspecto del ministerio de Jesús. De la misma forma, el Pentecostés debió ser igual. Por lo pronto, te voy a anticipar que ocurren por lo menos 2 eventos trascendentales relacionados con el ministerio de Jesús. Y para descubrirlo, o más bien redescubrirlo, necesitamos ir a la narración bíblica del día del Pentecostés.
Como este es un evento bastante conocido, leeremos solo algunos versículos, pero les invito a que después ustedes lean con cuidado todo el capítulo. La historia se encuentra relatada en el libro de Hechos, el capítulo 2. Antes de leer el texto diré que el Pentecostés ocurrió justamente cuando debía ocurrir, 50 días después de la resurrección de Jesús, que como ya lo vimos, había estado anticipada durante muchos siglos con la presentación de las primicias. La Biblia nos dice que después de su resurrección, Jesús estuvo durante 40 días compartiendo con muchos de sus discípulos. En varias ocasiones, Él les había dicho que una vez que se fuera, enviaría el Espíritu Santo, a quien llamó la promesa de su Padre. Esto podemos leerlo en los siguientes versículos. Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Lucas 24:49 leemos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este, apreciados amigos, es el contexto del día de Pentecostés. Después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos estuvieron orando durante 10 días, pidiendo que Jesús enviara el Espíritu Santo como lo había prometido. Ahora sí, leamos el relato. Hechos capítulo 2. Comenzaremos leyendo en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos todos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Seguidamente se mencionan más de una docena de nacionalidades de las personas que estaban en Jerusalén en esa ocasión. Saltando ahora al versículo 12, vemos que dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Notan esta interrogante? ¿Qué quiere decir esto? Se preguntaron las personas que estaban presentes. Ellos estaban en una situación similar a la de nosotros, con una interrogante muy importante. Solo que nuestra pregunta es más específica. Dice: ¿con qué aspecto del ministerio de Jesús corresponde el Pentecostés? Generalmente los cristianos pensamos que el descenso del Espíritu Santo fue el único evento divino que ocurrió en Pentecostés. Pero veremos que realmente el Espíritu Santo descendió como resultado de algo que ocurrió con Jesús en el santuario celestial. Leamos ahora cuál fue la respuesta que dio el apóstol Pedro ante la pregunta: ¿qué quiere decir esto? Vamos a leerlo. Versículo 22 de Hechos capítulo 2. Dijo el apóstol Pedro:
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vayamos ahora al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora atentos a lo que dice el versículo 33. Escuchen lo que dijo Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Pueden ustedes darse cuenta de lo que está pasando aquí? Claramente el apóstol Pedro está diciendo que el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo fue o era el resultado de que Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios. Consideremos con atención unos segundos este pasaje para que, con mucho cuidado, para que nos quede bien claro. ¿Listo? ¿Es clara para ustedes esta verdad? El apóstol Pedro, como ya lo mencioné, dice que el descenso del Espíritu Santo es el resultado de la exaltación de Jesús a la diestra de Dios. No está de más puntualizar aquí que la palabra diestra quiere decir derecha. Como ese no es un término común en la actualidad, es posible que alguna persona no lo conozca. Los más jóvenes, los niños, de pronto todavía no conocen este término, así que no está de más mencionarlo. Siguiendo en este versículo, necesitamos reconocer, sin embargo, que en la respuesta del apóstol Pedro, él no explica en qué consistió dicha exaltación a la diestra de Dios. Dice que fue exaltado a la diestra de Dios, pero no dice qué quiere decir eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso Jesús se sentó o se puso de pie al lado derecho de Dios? ¿Esto fue lo que pasó? ¿O aquí la diestra es una referencia al poder de Dios y no a su lado derecho? ¿Qué hizo Jesús que pudo enviar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber la respuesta? Como suele ocurrir en el estudio de la palabra de Dios, necesitamos recurrir a otros pasajes de la Escritura para poder comprender este maravilloso acontecimiento. Resulta que la relación de Jesús con la diestra de Dios después de su ascensión es una de las declaraciones más enfatizadas en el Nuevo Testamento. Más de 23 veces se alude a ella. Quisiera tener tiempo ahora para que leyéramos juntos todas las citas que hablan sobre esto, porque es algo realmente interesante, pero no es posible. Así que lo que voy a hacer es que en la descripción voy a dejar la lista de los versículos en los que se hace esta relación, o se menciona esta relación entre Jesús, después que ascendió, y la diestra del Padre. Por otra parte, cuando leemos todas estas referencias, nos damos cuenta de que la razón por la que se destaca tanto esta declaración de la relación entre Jesús y la diestra del Padre en el Nuevo Testamento es porque corresponde con un salmo mesiánico de los más reveladores que hay. ¿Quieren saber cuál es este salmo? Se lo voy a decir, pero antes de leerlo, vamos a mirar 5 de esos pasajes que citan directamente el salmo en referencia. Vamos a leerlo. Estas 5 referencias que vamos a leer
hacen parte de la lista de 23 o más ocurrencias que ya mencioné. La primera es Mateo 22, 42 al 44. Hablando Jesús, dice así la palabra de Dios, diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Marcos 12:36 dice también, hablando Jesús, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Lucas 20:42, que es una escena paralela a las anteriores, expresa la palabra de Dios. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Antes de leer las otras dos citas, quiero destacar tres importantes ideas de lo que he leído ahora. La primera, estas son declaraciones que hace el mismo Jesús. La segunda, Jesús afirma que David habló en el Espíritu o por el Espíritu Santo, lo que quiere decir que él estaba interesado en afirmar la autoridad inspirada de las palabras de David. Y la tercera, es evidente que es una conversación entre dos personas. Dice: dijo el Señor a mi Señor. Ahora sí leamos los otros dos versículos que están pendientes. Hechos 2, 34 y 35 dice: porque David no subió a los cielos. De hecho, este versículo es parte del relato de Pentecostés. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 13, declara: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Muy bien, como ya lo mencioné, estos 5 pasajes que hemos leído son citaciones directas de un salmo mesiánico. El salmo es el Salmo 110. Vamos a leerlo justamente ahora. Salmo 110. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pueden darse cuenta de la relación entre este salmo, por lo menos el primer versículo, y las declaraciones que leímos anteriormente. ¿Se dieron cuenta, verdad? Vale la pena destacar una vez más que es evidente que en el versículo 1 se está hablando de dos personas, dos personajes por lo menos. Dice: Jehová dijo a mi Señor. En el hebreo dice: Yahvé dijo a Adoni. Ahora, ¿cómo este salmo nos puede ayudar a saber en qué consistió la exaltación de Jesús a la diestra de Dios? Presten mucha atención a lo que voy a decir, porque es muy interesante. Resulta
que de todos los escritos del Nuevo Testamento que citan directa o indirectamente el Salmo 110, solo uno, lo interpreta teológicamente, o dicho en palabras más sencillas, solo uno define en qué consistió la exaltación de Jesús a la diestra de Dios. El escrito en cuestión es la carta a los Hebreos, que hoy analizaremos de una manera rápida, ya que Dios mediante en el futuro dedicaremos por lo menos un tema completo solo a esto. Prestemos atención a los versículos que van a aparecer en la pantalla. Lo primero que Hebreos establece en el capítulo 1, versículo 3, es que Jesús, leamos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Notamos que desde el mismo principio de la carta se establece el vínculo entre esta y el Salmo 110. El autor afirma que la predicción del Señor que se sentaría a la diestra de Dios se cumplió en Jesús después de que Él entregó su vida en la cruz. ¿Me van siguiendo? A continuación, en el versículo 13, el autor de Hebreos cita textualmente la primera parte del Salmo 110 como la base profética de la presentación de su mensaje, enfatizando que solo el Hijo de Dios podía ocupar ese lugar a la derecha de Dios. Dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora ocurre algo bien interesante, porque en el capítulo 5, el escritor de la carta cita nuevamente el Salmo 110, y escuchen bien, pero esta vez establece que otra parte de este salmo, muy significativa, también se aplica a Jesús. ¿Cuál es esta parte? Leamos. Hebreos capítulo 5, vamos a leer los versículos 5, 6 y también el versículo 10. Todas son referencias o citas al Salmo 110, el versículo 4. Leamos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Pueden ustedes darse cuenta de esto? Parece que todo lo que estamos diciendo está comenzando a tomar forma, ¿verdad? El autor de Hebreos está diciendo que el cumplimiento completo del Salmo 110, escuchen bien por favor, implicaba que el Hijo sería declarado por Dios sumo sacerdote. Este asunto es tan importante que el Espíritu Santo impresiona al escritor bíblico para que lo enfatice suficientemente durante la carta. Leamos solo algunos versículos más. Dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuevamente en Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Hebreos 7:17 declara: pues se da testimonio de él,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7:21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos advertir la frecuencia con la que el autor recurre a la autoridad profética del Antiguo Testamento, del Salmo 110, justamente para sustentar su cumplimiento en Jesús. Y solo para confirmar algo que tal vez ustedes ya se han dado cuenta, quiero que leamos los 3 versículos donde Hebreos cita el versículo 1 del Salmo 110, donde dice que el Señor se sentaría a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Hebreos 8:1 dice así, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y Hebreos 12:2 declara, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué notan ustedes en estos versículos? Lo que yo noto es que, según Hebreos 8:1, leamos bien, cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, lo hizo como sumo sacerdote. O dicho en otras palabras, la exaltación de Jesús a la diestra de Dios consistió en su establecimiento como sumo sacerdote. ¿Esto es algo maravilloso, no les parece? Yo creo que sí. ¿Está claro para ustedes lo que estamos mirando? Ahora, surge otra pregunta también muy interesante. ¿Aparece la exaltación de Jesús como sumo sacerdote en la explicación que Pedro da en Hechos capítulo 2 sobre el descenso del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que aparece? ¿Será que la explicación que Pedro da en Hechos 2 aparece la explicación de que Jesús fue exaltado como sumo sacerdote? Vamos a mirarlo. Y la respuesta es sí aparece. Solo que no está desarrollada la idea. Leamos Hechos 2:36 para darnos cuenta. Dice así. Aquí está la respuesta que dio Pedro. Ya la habíamos leído, pero vamos a leerla nuevamente. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que ocurre aquí es que la palabra que es traducida como Cristo es el equivalente a Mesías, que significa ungido. Así que lo que quiso decir Pedro aquí, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que Jesús había sido hecho Señor y que había sido ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo, Señor y ungido. ¿Ungido como qué? La respuesta indiscutible, según lo que hemos estudiado hasta ahora, es que Jesús fue declarado Señor y ungido como sumo sacerdote. Y lo más apasionante de todo esto es que la primera obra que hace Jesús cuando fue ungido como sumo sacerdote en el santuario celestial fue enviar al Espíritu Santo, tal como lo había prometido. Esto es sorprendente. Si Jesús envió el Espíritu Santo a su iglesia cuando inició su ministerio sumo sacerdotal, ¿cuánto más no estará dispuesto
a hacer por sus hijos en estos días cruciales de la historia del mundo? Cuando Él está próximo a regresar, yo creo que este es un mensaje maravilloso. ¿Saben ustedes algo? Para el momento en que ocurrió el Pentecostés, el mensaje de un Jesús ungido era muy importante para Israel, porque ellos tenían centradas todas sus esperanzas en el Mesías, en el ungido prometido. Ellos necesitaban reconocer que Jesús de Nazaret era ese Mesías que esperaban y que había sido ungido como sumo sacerdote. Por eso los discípulos se esforzaron tanto para que el pueblo de Israel conociera estas buenas nuevas. De la misma manera, nuestros hermanos judíos de la actualidad tienen la misma necesidad, pero todo israelita y judío que realmente quiera saber si Jesús es el Mesías, tiene una ventaja incomparable. ¿Saben cuál es? El cumplimiento exacto de la vida y el ministerio de Jesús en el ministerio del santuario. Todo israelita y judío que vea esta relación necesariamente tiene que reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Esa es para mí la más grande prueba del amor de Dios para el pueblo de Israel, mis queridos amigos. Pero necesitan aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías Salvador. Ahora, trasladando nuestra atención nuevamente al libro de Apocalipsis, encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo conecta el Pentecostés directamente con Apocalipsis capítulo 5. ¿De qué manera? Dirán ustedes. Leamos primero Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En esta escena, el Espíritu Santo, designado aquí como los 7 espíritus de Dios, se encuentra delante del trono en el cielo. Pero luego, cuando en el capítulo 5 aparece en el escenario el Cordero como inmolado, ocurre algo fascinante. Leamos Apocalipsis 5:6 y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando el Cordero como inmolado se coloca en medio del trono, el Espíritu Santo, que antes había estado delante del trono, es enviado a la tierra. De acuerdo con lo que hemos estudiado, el Espíritu Santo es enviado cuando Jesús es exaltado a la diestra de Dios como sumo sacerdote en el santuario celestial. Por lo tanto, cuando el Cordero como inmolado aparece en la escena del capítulo 5 de Apocalipsis y es ungido como sumo sacerdote, Él envía al Espíritu Santo como su primera obra de intercesión al rogar al Padre el cumplimiento de su promesa. ¿No les parece a ustedes algo fascinante, hermoso y maravilloso lo que estamos diciendo? Lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Yo creo que sí. ¿Saben algo más? La Biblia también dice que el Espíritu Santo descendió como testigo para dar testimonio de que Jesús había sido ungido como sumo sacerdote. Leámoslo.
en dos pasajes. Hechos 5, 31 y 32 dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y en Hebreos 2, 3, 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y escuchen bien: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si miramos los detalles de estos dos textos, sabemos que ambos pasajes son una referencia a Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue testigo en el cielo y los discípulos fueron testigos en la tierra. Esto es hermoso. En estos momentos contestaré de una manera muy rápida las dos preguntas que están pendientes, que faltan, sobre Pentecostés. Primero responderé a la tercera pregunta, que dice: ¿con qué mueble del santuario se relaciona el cumplimiento, en este caso, del Pentecostés? Aquí solo diré, sin entrar en muchos detalles, que el Pentecostés tiene conexión con dos muebles: con la mesa de los panes de la presencia y con el candelabro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Recuerdan ustedes que en la mesa que estaba en el lugar santo se colocaban dos pilas de panes, cada una, dos pilas de panes cada una, llamados panes de la presencia? Aquí podemos, en la proyección, mirar una representación de esta mesa y sus dos pilas de panes. Esto concuerda perfectamente con un detalle clave de Pentecostés, y es que una de las características principales de esta fiesta era el ofrecimiento o la presentación de dos panes grandes con levadura, dos panes grandes con levadura. Y Jesús dijo en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. De esta manera, la mesa de los panes que estaba en el lugar santo representaría el trono de Dios, y las dos pilas de panes y los dos panes de Pentecostés simbolizarían a Dios el Padre y a Jesús, quien estaría a su diestra. ¿Captan esto? Pero el Pentecostés también se relacionaba o se relaciona con el candelabro. Como hemos visto, cuando Jesús es ungido como sumo sacerdote en el santuario celestial, envía al Espíritu Santo a su iglesia naciente. El caso es que, según Apocalipsis 1:20, la iglesia está simbolizada por el candelabro. ¿Captan lo que estoy diciendo? Es decir, el fuego del Espíritu Santo que descendió es el que enciende las llamas de las lámparas del candelabro, o sea, la iglesia. Por eso es que dice Hechos 2:3 que a los discípulos se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿No dicen ustedes amén otra vez? Esto es algo realmente maravilloso. Si actualizamos ahora nuestra gráfica, quedaría algo más o menos así. Miremos a la pantalla. ¿Se dan cuenta? Cómo el Pentecostés se conecta entonces con la mesa de los panes y con el candelabro. Y está relacionado con el ungimiento de Jesús como sumo sacerdote. Eso es lo que ocurre con él. Antes de terminar, necesito responder la cuarta pregunta que está pendiente. ¿Qué otra verdad espiritual enseña el Pentecostés? Ya vimos que Pentecostés es la misma escena o corresponde con Apocalipsis 5, ¿verdad? Así que uno de los eventos
más importantes que ocurre en esta ocasión es que con la exaltación de Jesús como sumo sacerdote, escuchen bien, se da inicio al servicio del santuario celestial, lo que corresponde oficialmente con la inauguración del nuevo pacto. Esto lo dice con toda claridad la carta a los Hebreos. Y escuchen esto con atención, por favor. Cuando se da inicio al ministerio del santuario celestial y oficialmente se comienza el nuevo pacto, el ministerio del santuario terrenal es trasladado al santuario celestial. El ministerio del santuario terrenal es trasladado al santuario celestial para ser continuado por Cristo, que ahora está habilitado para oficiar como el verdadero y único sumo sacerdote en ese lugar. En palabras del pastor Pablo Armero, sería de esta forma: la novedad del Nuevo Testamento es el paso de un santuario temporal en la tierra a un santuario celestial. Esa es la gran novedad. ¿Recuerdan cuando en un tema anterior vimos que cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, yo les dije que comenzó la transición de lo simbólico a lo real? Bueno, en Pentecostés o en Apocalipsis 5 se completa esa transición. Esa es la razón por la que el servicio del santuario terrenal dejó de estar operativo para siempre. No porque fuera malo, sino porque fue reemplazado por la realidad. Por supuesto, una mejor realidad. Quiero compartir con ustedes una hermosa declaración de un escritor cristiano que me parece la declaración muy profunda y apropiada con relación a Apocalipsis 5 y lo que hemos estudiado el día de hoy. Leámoslo, dice así. Apocalipsis 4 y 5 introduce al lector al rey sacerdote, instalado en el trono del Padre, antes de pasar a ver la historia humana desde la perspectiva de las siguientes 6 escenas del trono. Así, Apocalipsis 4 y 5 es el prefacio lógico para el resto del libro. Esto demuestra claramente por qué Cristo tiene el derecho de guiar los asuntos de la historia humana, el destino de su iglesia y convocar juicios para advenimiento, milenio y postmilenio. Es la clave que desbloquea el resto del libro. Esta clave es el Cordero muerto, el crucificado, no solo desde el trono, sino desde el Calvario. Norman Gulley es el autor de esta cita. Para terminar, los invito a que me acompañen a otro salmo maravilloso, que también está conectado con la exaltación de Jesús como sumo sacerdote. Está conectado con la escena de Apocalipsis 5. Vamos a leerlo y quiero que al hacerlo pensemos en esto. Este salmo está conectado con el Pentecostés y con Apocalipsis 5, que nos hablan, y con Hebreos que se refieren a la exaltación de Jesús como sumo sacerdote. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si nos detenemos solo un poco a mirar este salmo, y al conectarlo con la representación gráfica que vemos en la pantalla, realmente está hablando del ungimiento de Jesús como sumo sacerdote
el óleo, el derramamiento del óleo en su cabeza, como baja por su barba y baja hasta sus vestiduras. Y si imaginamos esa escena en el cielo, Dios lo ha hecho gráfico, Dios lo ha hecho de una forma simbólica para que entendamos. Si lo imaginamos, cuando ese aceite baja por su cabeza, por su cabello, por sus barbas y por su vestido, después ese aceite que simboliza el Espíritu Santo sigue descendiendo hasta llegar a su iglesia, a los discípulos que estaban reunidos unánimes en ese lugar. Es hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor ha ilustrado de forma sencilla, pero precisa, qué ocurrió en el Pentecostés y en Apocalipsis 5. Podemos estar seguros entonces que el Espíritu Santo descendió sobre su iglesia como el resultado de la exaltación de Jesús como sumo sacerdote a la diestra de Dios en el santuario celestial. Gracias por permitirme compartir este tema con ustedes, y ahora, para terminar, les invito a que oremos para dar gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre amante, por permitirnos en esta hora estudiar tu santa palabra. Hemos descubierto o redescubierto una verdad maravillosa que ocurrió en el inicio de tu iglesia, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado para habilitar a tu pueblo para testificar de tu amor, de tu poder y predicar el Evangelio del mundo. Sabemos ahora que el Espíritu Santo descendió porque Jesús, quien había entregado su vida en la cruz, ascendió al santuario celestial y fue ungido como sumo sacerdote y se sentó a la diestra del Padre, como dice la Escritura, en el trono. Y gracias a que Él fue establecido como sumo sacerdote, gracias a su intercesión, pudo enviar al Espíritu Santo a hacer esta obra. Y sabemos ahora que Él sigue haciendo una obra en el santuario celestial. Pero lo que hemos estudiado hoy nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que está haciendo Jesús ahora en ese lugar. Y también nos va a ayudar a entender mejor de qué forma Él nos puede ayudar. ¿Qué promesas están pendientes por cumplirse sobre tu pueblo, Señor? ¿De qué forma podemos recibir la gracia que está disponible para nosotros? ¿Y de qué forma Jesús puede ayudarnos a obtener o darnos la victoria sobre la tentación y sobre el pecado, Señor? Señor, ciertamente necesitamos de tu gracia porque estamos viviendo momentos que no son fáciles y tú lo sabes. Por esa causa, con más ahínco te suplicamos que nos ayudes a seguir a nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, seguir su obra y beneficiarnos de tus bendiciones a través de Cristo, Señor. Gracias por tu amor. Bendice a tu pueblo en todo el mundo, Señor querido. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.